¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Estamos aquí en este 24 de marzo, un día para recordar, fundamentalmente para revisar determinados comportamientos, algo que diremos al final del programa. Un programa que va a desandar cuestiones que tienen que ver también con nuestra realidad, fundamentalmente con la reforma constitucional. Va a estar con nosotros el especialista en este tema, Oscar Blando, a quien siempre le agradecemos sus conocimientos para ayudar a comprender de qué se trata. También va a estar con nosotros el juez Baclini, Jorge Baclini, flamante y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. También vamos a hablar de cómo está la justicia y de qué podemos esperar de esta renovación que se está produciendo. Y Mercedes Meyer, la candidata a concejal por el Frente Amplio de la Soberanía, también para ver cómo ven ellos, desde su autenticidad ideológica, lo que puede llegar a suceder en las próximas elecciones para concejales en nuestra ciudad. Hecha la presentación de nuestros invitados, nos vamos a la primera pausa y ya comenzamos a las entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, y seguimos aquí en Hora Política. Y para hablar de reforma constitucional, esto corre por mi cuenta y costo, el mejor. Oscar Blando. ¿Cómo va, Oscar? Hola, muchas gracias. Demasiado, pero bueno. No, sin duda que hay que ir a la gente que sabe. ¿Cómo estás viendo esta previa de las elecciones de los convencionales constituyentes para la reforma de Santa Fe? Obviamente, yo soy un partidario de la reforma, lo he hecho desde la cátedra, lo he hecho de la función pública. Sí, hay un compromiso con esto de la reforma constitucional. Ahora, si uno mira este proceso como se está dando, yo tengo una mirada crítica en este sentido, ¿no? A la inversa de lo que hicimos cuando era gobernador Lipschitz, donde hubo un par de años donde me tocó difundir los contenidos de la reforma, dialogar con las instituciones, todas las instituciones de la provincia, recorrí la provincia, y después presentar un proyecto de ley de necesidad de la reforma que sintetizara esas propuestas. Ahora ha habido el acuerdo político en la legislatura, luego ahora viene la campaña con los candidatos, es decir, hablaron los legisladores, hablan los candidatos, y la pregunta es, ¿y el pueblo? Es decir, no ha habido voluntad política de difundir, de discutir, de
espacios en donde la ciudadanía o las instituciones de la sociedad puedan decir, bueno, yo quiero incorporar esto, quiero enriquecer la propuesta, quiero criticar. No ha habido espacios en este sentido. La democracia, solo con votar hoy, es insuficiente. Viene la crisis de la representación. Entonces, digo, me parece que hay un déficit. Ahí, ojalá, a partir de las elecciones, porque ya reitero, ahora hablan los candidatos, después de las elecciones se abra un proceso de participación, de escucha, para quienes sean convencionales constituyentes. Te he leído cuestionar con criterio para mí, que soy un neófito en la materia, los porcentajes de representación, digo, en cuanto a este sistema de cómo se eligen los convencionales. Sí, yo hice una crítica a la ley de necesidad en cuanto al porcentaje exigido para ingresar. No hay paso en estas elecciones, es decir, que si no se saca el 2,5%, que significan más de 70.000 votos, obviamente esa representación queda fuera. Claro. Y lo que yo planteé desde el punto de vista académico también, de lo que se dice es, bueno, los pisos, los umbrales electorales son válidos y se discuten y se imponen cuando se van a elegir ejecutivos fundamentalmente, porque lo que hay que evitar, o se quiere evitar con eso, es la fragmentación en los legislativos para que la gobernabilidad no sea... Ahora, aquí, ¿cuál es el problema? Acá es el pueblo que asume el poder constituyente, que va a reformar la Constitución, y debieran estar todas las voces. No debiera haber pisos, o los pisos deberían ser mínimos. Claro. Esta es una crítica que yo tengo, y también la elección de los representantes de los 19 departamentos, porque no es solamente... Ustedes saben que es la uninominalidad, ¿no? Uno por departamento. Esto significa que ese uno no tiene proporcionalidad, no hay minorías, uno se lleva todo, un sistema mayoritario. Y esto impacta en la representación de las mujeres. Porque cuando hay un solo cargo, la experiencia demuestra que ese cargo es para el varón. ¿Cuántas mujeres hay hoy en el Senado de Santa Fe por el sistema uninominal? No fue elegida ninguna de las 19. Hay una que está por licencia de un senador que es ministro. Y esto se va a reproducir, ojalá que no, pero viendo las listas, a nivel de los convencionales constituyentes. Es decir, me parece que no va a haber paridad en la convención constituyente. Este es un déficit también que hay que señalar, apuntar, ¿no? Oscar, cuando uno habla con familia, con los vecinos, con los amigos, en la mesa de café, no está muy bien claro, no se sabe de qué se trata. Ahora, esta pregunta es, si se quiere, forma parte de mi perversión. Digo, ¿los candidatos saben de qué se trata? Porque uno escucha cada cosa. La verdad. Hay que ser respetuosos con los candidatos y más cuando la voluntad popular se expresa. Pero ciertamente yo escucho cuestiones que no tienen nada que ver con la provincia de Santa Fe. Nosotros vivimos un régimen federal, todos los poderes no delegados a la nación pertenecen a la provincia. Pero hay cuestiones que son facultad de la nación. Por ejemplo, los códigos penal, civil, comercial, etc. Y yo escucho cuestiones que tienen que ver con la seguridad pública, con aumentar las penas. Eso no es materia ni de la provincia, ni de la Constitución, ni de las leyes provinciales. Yo creo que se hace un uso demagógico de una ola punitivista que tenemos. Es insólito que se haya dicho que la Constitución de Santa Fe no va a tener elementos garantistas. Pero es un oxímoron. Si una Constitución no es garantista, ¿qué es? Una Constitución garantiza esencialmente derechos, libertades, para poder ejercerlas, para poder reclamarlas. A ver, y cuando digo derechos y libertades, digo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pero también las de los derechos que tienen que ver con los códigos nacionales, con el Código Penal, los códigos procedimientos. Esto es el ABC
El derecho penal liberal, estableció en el artículo 18 de nuestra Constitución, el artículo respectivo en la provincia de Santa Fe, la garantía del proceso penal sobre las que no se puede avasallar. Una Constitución es y debe ser garantista o no es Constitución. Te tomo como si fuera nuestro guía, digamos, el mío, el de la audiencia. ¿Cuáles son para vos, de acuerdo a toda tu sabiduría, a todo tu conocimiento, los 4 o 5, o lo que vos consideres, pilares fundamentales que tiene que contener esta reforma constitucional, en base a todo lo que vos estudiaste? ¿Qué necesitamos como sociedad, los santafesinos, que la Constitución se reforme? Mira, las constituciones son están hechas en los periodos históricos respectivos. La Constitución del 53 era la organización nacional, la paz. La del 49 o el 57, el artículo 14 bis, los derechos sociales, esencialmente. En el 94, los derechos humanos, salíamos de la dictadura, la democracia y los derechos humanos. Entonces hay leitmotiv. Y una Constitución está en un marco nacional, no solamente en la provincia de Santa Fe. Y yo lo que veo es que hay muchas cuestiones que tienen ataques hacia la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos. Ha asumido un miembro de la Corte Suprema Nacional, García Marcilla, que cuestiona la jerarquía constitucional de los tratados internacionales. ¿Qué quiero decir? Santa Fe me parece que debe ir por el sentido opuesto a las líneas políticas nacionales, que quieren volver a la Constitución del 53 y no a la Constitución vigente que incorpora derechos sociales a la Constitución. Entonces, Santa Fe debe blindarse de esas políticas y uno de los grandes temas es derechos, garantías en consonancia con la Constitución y con la Convención, los derechos que están en los tratados internacionales de derechos humanos. Ese sería un gran tema que hay que preservar. Hay un abanico de cuestiones que por tiempo no diremos. Después el poder. Hay que limitar el poder. Las constituciones son o ampliar derechos y libertades y la organización del poder. Hay que limitar el poder. Para eso están las constituciones. Y cuando digo limitar, va desde la limitación de los mandatos, que me parece correcto, a también el tema de un Consejo de la Magistratura, que se respete, ¿no? Consejo de la Magistratura, que se respete, si no, quitémoslo mejor. Y al gobernador también hay que ponerle límites. Ahí la ley de necesidad habla de limitar el tema de la eventualidad de los derechos, los decretos de necesidad y urgencia. Yo diría limitar las delegaciones. Esta ley de necesidad de la reforma hizo una delegación absolutamente incorrecta, porque la ley de necesidad debe establecer no solo la conformación, etcétera, sino tiene que decir, bueno, a partir de las elecciones, dentro de 60 días, vamos a tener la Convención Constitucional. Es una atribución de la legislatura. Se la delegó al gobernador. Un año para decidir a su conveniencia política, no hay otra razón, para cuándo se va a constituir la convención para reformar la Constitución. Es decir, limitar estas cosas. Yo limitaría también el tema de las elecciones. Yo soy partidario de fechas fijas, o por lo menos de fechas, claro, de que no se puedan mover. Limitación también del gobernador. Y por supuesto, y algo que tiene que ver con Rosario, el tema de la autonomía municipal. El tema, yo creo que Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, necesitan desarrollarse, tienen posibilidades con recursos propios. La autonomía no puede ser para todas las municipalidades, no puede ser plena para todas las municipalidades. Eso está bien en la reforma, siempre lo propusimos. Ahora, acá también hago una cuestión. ¿Saben los rosalinos que si nosotros vamos a tener autonomía plena, como la vamos a tener, que es
dictar nuestras propias cartas orgánicas, es decir, la Constitución en chiquito, los rosarinos no la vamos a poder votar. Mira. ¿Saben quién dije? Bueno, esto está en un artículo de la Ley de Necesidad que dice que lo van a votar en la primera carta orgánica de todas las municipalidades los concejales actuales. Es decir, el poder constituido se pone en poder constituyente. Es como si la legislatura hubiera reformado la Constitución provincial. ¿Por qué esto? ¿Qué hay miedo a la voluntad popular? Nosotros nos merecíamos que esa primer carta orgánica, como en 1934 Santa Fe y Rosario dictaron esa carta orgánica. Nosotros, búsquenla, googleenla, dictamos una carta orgánica, pero la eligió el pueblo de la ciudad de Rosario. Es decir, en eso era más democrática esa que esta. Acá, es decir, bueno, son los claroscuros, los luces y sombras de un proceso reformista y de una ley de necesidad de la reforma. Oscar, yo te quiero agradecer muchísimo. Te vamos a convertir en columnista nuestro. Te vamos a invitar recurrentemente porque necesitamos también, no solamente nosotros, sino nuestra audiencia, que entienda, el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Es lo mejor. Así y es. yo les agradezco a ustedes estos programas de difusión, esclarecimiento. Se necesita eso, la sociedad lo necesita. Gracias, muy gentil. No, gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Vení, acompáñame que te cuento sobre las obras de veredas. Hay 25 cuadrillas trabajando todos los días. Las veredas están quedando muy buenas y tenemos las nuevas veredas de hormigón, que son menos costosas y más resistentes. Este plan de reparación también incluye rampas. Otro factor importante para mejorar la circulación. ¿Querés arreglar tu vereda? Escribile a Munibot. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Muy bien, y seguimos en Hora Política y recibimos a Mercedes Meyer, candidata a concejal por el Frente Amplio por la Soberanía. Memé. Memé, así me dicen. Muy Muchas bien. gracias por esta invitación. No, bienvenida, Memé. Bueno, Memé, el otro día en Unión y Progreso hicieron el lanzamiento de campaña. Allí estuvieron muy bien acompañados por mucha gente y plantearon la necesidad de que Caruana tenga un acompañamiento más en el Consejo. ¿Cómo vienen trabajando esta posibilidad? Así es, ese es el objetivo, que el Frente Amplio por la Soberanía esté con más fuerza en este Consejo Municipal de Rosario, y para eso nos estamos proponiendo una campaña de poder llegar a todo el pueblo rosarino que quiera cambiar esta ciudad, que quiera revertir esta situación política que estamos viviendo, y apostamos a alcanzar, en primer lugar, el 13 de abril, los 12.000
o 15.000 diría del Frade, votos que nos proponemos como objetivo para el 13 de abril, para luego poder conquistar 1, 2 o las bancas que nos dé, para justamente poder tener más fuerza como bloque en este momento que me parece que nuestro pueblo nos necesita en este Consejo. Ante tanta oferta electoral, digo, en las PASO, estratégicamente, ¿cómo trabajan para evitar esta dispersión de votos que puede llegar a haber? Mira, a nosotros nos conocen por nuestra militancia desde hace muchos años, por nuestro trabajo en la legislatura, particularmente fui diputada con Carlos del Frade y hoy soy la secretaria del bloque de los 3 diputados del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos, Claudia Balaguer y Fabián Palo Oliver. Y tenemos aquí en la ciudad, me parece un desafío de poder convocar no solamente a los que nos conocen, sino también a todos quienes quieren cambiar esta situación política, como te decía antes. Es para mí indignante que la ciudad se planifique desde la Bolsa de Comercio de Rosario, que nuestro intendente vaya a aplaudir a la Fundación Libertad, y cuando digo el intendente y todo el coro de concejales, que hoy es mayoría en el Consejo Municipal, donde hacen una escribanía, particularmente de lo que nos cuenta Leo, ¿no? Una cantidad de ordenanzas para hacer torres de lujo y eso demora lo mismo en discutirse que una declaración de interés de un curso de hematología, ¿no? Deciden qué hacer con 50 hectáreas de la ciudad en 15 días de la misma manera que definen cualquier otra cosa. Y creo que, ya lo dijo Hapkin en su discurso de apertura de sesiones, y también se va viendo en cada una de las acciones que se va teniendo, en que es una planificación donde Rosario está pensada para los de arriba y los de afuera, ¿no? Una ciudad portuaria, una ciudad que podría tener miles de puestos de trabajo genuinos, teniendo semejante puerto, uno de los puertos más importantes de América Latina, estando en este lugar estratégico para todo lo que es la Cuenca del Plata. Estamos en la ciudad, en el corazón de la tierra fértil de Argentina y de América Latina, estamos en la vértebra, esto que es el río Paraná, pero han convertido a Rosario en una ciudad de lavado de dinero, que tiene sus bases en el lavado del dinero del cereal del negro, pero luego también la de actividades como lo del narcotráfico, y de esto, ¿no? De una planificación pensada para grupos poderosos. Son algunos nombres que dirigen Rosario, digo, por nombrar los Rosenthal, los Fundar y demás, y queda una gran cantidad de gente, los laburantes de a pie, una cantidad de gente en los barrios, una cantidad de gente que está por fuera incluso de servicios básicos como el agua. Digo, y esas son cosas que me parece que hay que poder ponerle más fuerza en este Consejo Municipal. Las fuerzas políticas de Rosario me parece que tenemos que poder hacer un esfuerzo para elevar esta discusión, que no quedemos discutiendo chiquiteces y pavadas, sino poder elevar la discusión en las potencialidades que tiene Rosario, pero para satisfacer las necesidades de su pueblo. Nuestra estrategia es eso, es poder hablarle y contarle estos proyectos y contarle, poder denunciar quiénes son los multiplicadores del dolor y que se pueda saber quiénes son los responsables, para poder también entender cuáles son las políticas que tenemos que frenar para poder construir una Rosario diferente, que es de alguna manera el objetivo que tenemos más allá de las elecciones de este año. Los frentes tienden a mezclar un montón de posturas ideológicas y se mezclan, digamos, y confunde. Digo, ¿qué los diferencia a ustedes de Ciudad Futura, que está junto con el peronismo hoy, y de Unidos, que hay muchos socialistas que están todavía ahí? Sí, el Frente Amplio por la Soberanía es una construcción de la que estamos muy orgullosos y muy contentos, porque el hecho de contar con personas como Claudia Balaguer y Leo Caruana, que vienen de ese socialismo que se fue a la derecha con Puyaro, y ellos dijeron no es para esto. Estamos hablando de alguien que fue secretario de salud en la ciudad, que es un trabajo que reconocemos todas las fuerzas políticas. Estamos hablando de una ministra de Educación que hoy se extraña un montón, más todas las fuerzas de la izquierda popular que venimos construyendo con Carlos del Frade diferentes espacios. ¿Qué nos diferencia del Frente Unidos? Muchísimo,
todo, te diría. El Frente Unidos me parece que hoy es el garante de las políticas de Milei en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Y eso se ve en cada paso que se hace. Como te decía antes, aplaudir, ver al intendente con sus candidatos a concejales aplaudiendo en la Fundación Libertad, o Puyaro y Hapkin dando clases en la Bolsa de Comercio sobre lo que está haciendo el Estado para que las agroexportadoras ganen más y más y sigan saqueando y vaciando nuestro ambiente, me parece que con el Frente Unidos no tenemos nada que ver. Con Ciudad Futura hay un camino recorrido. Nosotros tuvimos un frente, digo particularmente con Carlos del Frade y nosotros en el 2019. Lo que pasa es que la unidad que hacen con los senadores en nuestra historia es totalmente antagónica, ¿no? La unidad con Rodenas, con el Pipi Traferri, bueno, para nosotros en este momento fue muy difícil podernos encontrar, más allá de que son fuerzas las que están también dentro del peronismo, dentro de lo que agrupa Ciudad Futura, comunidad, digo, son fuerzas con las que tenemos excelente relación en un montón de aspectos, pero en estas elecciones para nosotros fue totalmente antagónico. Si bien buscamos la unidad con una cantidad de sectores como ellos, como de Activemos, digo, hablamos con todos, no se pudo dar, nosotros buscábamos la unidad del campo popular y ellos evidentemente encontraron la unidad con lo más rancio de la política y eso en este turno me parece que es bastante antagónico. Este 24 de marzo invita también a pensar, a repensar, a recrear inclusive el valor de nuestras instituciones, y hay discursos que degradan justamente a estas instituciones en un discurso bastante peligroso, fundamentalmente para un sistema que hemos elegido y que tanto nos ha costado conseguir. Cuando uno le pregunta a un ciudadano rosarino, eventualmente te dicen, y yo no sé para qué está el Consejo, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone en valor el trabajo en el Consejo Municipal? Bueno, allí hay también un trabajo de generar participación ciudadana y es cierto que el Consejo muchas veces no está a la altura de resolver los problemas políticos, que son los que en parte tienen que resolver, políticos y legislativos, vamos a decir, de ordenar la ciudad. Acá se ordena muchas veces con un decreto, con una secretaria y me parece que yo el otro día en el acto de lanzamiento decía, en los medios está el fin. No va a ser el Consejo en sí mismo el que pueda transformar todo, sino que también hay que ver cómo se llega a ese Consejo Municipal, qué fuerzas llegamos. El 24 de marzo no va a ser un día más. Rosario tiene que ser una ciudad que movilice muchísimo como viene siendo. Creo que lo va a hacer, creo que hay que reivindicarlo y no es lo mismo estar o no estar en esa marcha, no es lo mismo quienes ganan los centros de estudiantes, decía yo, no es lo mismo cómo lleguemos, si se da por tierra o no la licitación del Paraná, que ahora está llegando una remada que viene desde Formosa a la ciudad de Rosario para defender el Paraná, para que se dé por tierra definitivamente una licitación extranjera. Entonces, me parece que no es solo el Consejo lo que va a ir transformando, sino también la participación ciudadana en las diferentes cuestiones. Ahora, que el Consejo sea esa caja de resonancia de la política ciudadana, sí me parece que tiene que ser un poco la tarea y poder llegar con votos lo que se ve en las calles, que este es un pueblo que lucha, que no se da por vencido, que es un pueblo que quiere ir a más y bueno, y para eso también los referentes del Frente Amplio por la Soberanía nos ponemos a disposición y ponemos nuestro cuerpo para poder encabezar estas listas que hagan que el Consejo pueda reflejar mejor lo que está pasando en nuestra ciudad. Mercedes, muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, seguimos en Hora Política.
Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273 y Güemes 2533, Rosario. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart. Único Golf. Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, y recibimos al doctor Jorge Bacchini, flamante miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Jorge, usted forma parte de la anhelada renovación de la Corte Suprema de Santa Fe y nos preguntamos qué podemos esperar en cuanto a cambios sustanciales en la justicia provincial. Bueno, la idea de motorizar cambios es una idea que se va a ir materializando y ejecutando en forma progresiva, pero bueno, nosotros tenemos pretensiones de trabajar mucho sobre los procesos. Hoy los procesos en parte penal hemos trabajado porque bueno, yo formé parte del Ministerio Público de la Acusación y de todo lo que fue la reforma procesal penal ya desde los primeros momentos y hemos logrado muchísimos avances en cuanto a lo que es tiempo de resolución, en lo que es el respeto de las garantías, en lo que es la incorporación de la víctima, que eran temas anhelados dentro de lo que es el proceso penal y se ha logrado bastante, hay que seguir trabajándolo. Hoy lo que pensamos es empezar a tener incursión más directa en otros ámbitos, como la justicia civil y comercial, como la justicia de familia o lo laboral, que son temas que han quedado con reformas procesales que ya están, pero que todavía no se han logrado implementar y creo que hay que lograr una mayor dinámica con intervención de las partes, pero creo que la gran meta es acelerar los tiempos de los procesos, o sea, resolver en tiempos más razonables. Usted tiene más de 30 años de carrera judicial, recorrió por todos los lugares, no necesita que nadie le cuente todo esto, y he leído alguna declaración suya que me pareció muy interesante, donde habla de que hay que desburocratizar la justicia, agilizarla, y le quería preguntar esto, porque parece que una justicia burocrática y lenta no es justicia. Usted hablaba bien de cómo se empezaron a movilizar las cuestiones en lo que tiene que ver con la justicia penal. ¿Es una cuestión presupuestaria o es una cuestión de decisión? Mira, yo creo que siempre pasa en primer lugar por una cuestión de decisión. Las decisiones en los ámbitos son las que marcan la tendencia futura. Si nosotros no tomamos las decisiones para proyectar cambios, desburocratizar, descentralizar, trabajar con una justicia más cercana a la gente, facilitar el acceso a la justicia, si no trabajamos con esa visión, directamente no vamos a lograr cambios. Luego habrá que ver qué se necesita en términos presupuestarios, pero las grandes reformas comienzan con transformaciones culturales, con cambios de cabeza, con cambios de prácticas. Las prácticas que tenemos asentadas, o sea, uno sabe que caminando por aquí va a llegar a ese lugar. Bueno, pero si nosotros queremos llegar allá, tenemos que pensar un camino diferente y ese cambio de prácticas genera un montón de resistencias en el operador que está acostumbrado a trabajar de una manera. Esa es la gran transformación que tiene que llevarse a cabo y materializarse. El operador está acostumbrado a trabajar de una manera, eso es lo que hay que cambiar. Ahora, después, qué sé yo, recursos, veremos,
que se va necesitando. Pero es un proceso de transformación muy fuerte. En la parte penal pasó lo mismo. Fue muy difícil al inicio, hasta que el sistema logró depurarse, logró asentarse. Al principio fue muy duro y después el sistema se fue validando solo. En la parte civil y comercial se comenzaron audiencias orales. El sistema de audiencias es un sistema de resolución rápida, porque las partes se exponen y el juez está allí y va a tener que resolver. Eso va a atender a que se mejoren los tiempos. Hay que implementarlo en la parte laboral, está la ley, hay que implementarlo y así hay que llevarlo a todos los ámbitos. Pero evitando perversidades en los mecanismos. Por eso digo que uno tiene que pensar en la actividad para el futuro y en la resolución esta desburocratizada. Había un viejo dicho que decía, hacete amigo del juez, ¿no? Hoy nos encontramos con noticias donde hasta delitos federales son transversales y que implica también a la justicia. Digo, ¿cómo se trabaja para recuperar la credibilidad en una justicia donde hay episodios que involucra a magistrados? Bueno, yo particularmente creo que hay, en un cambio del sistema de justicia, se va a lograr una depuración completa y una transparencia mayor. Y esto es esencialmente a través del sistema de audiencia. Cuando uno hace una audiencia oral y pública, hay un control permanente de cómo actúan las partes. Entonces, si uno está viendo cómo resolvió un juez, ese juez queda expuesto. Ahora, cuando el sistema es escrito, todo queda oculto en un expediente donde no trasciende. Por eso el sistema de audiencias es un sistema que genera transparencia, hay un control. Esa audiencia queda y cualquiera lo puede ver en cualquier momento. Hay un control social, hay un control político y hay un control interno de cada uno de nosotros que intervenimos en esa audiencia. Entonces el sistema de audiencia nos va a llevar a mejorar muchísimo la imagen de la justicia, a mejorar la calidad del servicio. Creo que son metas que tenemos que lograr a la brevedad. Cambiar la imagen de la justicia, que es uno de los poderes del Estado, pero al ser un poder que está más oculto, al resultar que los miembros no son electos por el pueblo, genera estas situaciones de un poco no consideración o no validación plena del sistema. Creo que nosotros tenemos que abrir la justicia a la gente, el acceso a la justicia. Juicio por jurados también va a validar muchísimo porque integramos a la gente a que decida. Nosotros hoy lo tenemos implementado en el Foro Penal. Está proyectado el primer juicio en San Cristóbal porque la implementación es progresiva por territorio. Y bueno, en otros lugares del mundo el juicio por jurado también está en la parte civil. O sea, hay que ir viendo todo este tipo de proyecciones que mejoran la imagen de la justicia a la larga. Doctor, ¿a usted le gusta el fútbol? Sé que le gusta el fútbol. Sí, sí. Por momentos disfruta, por momentos sufre. Últimamente es más sufre que disfruta. Pero, digo, conociendo de qué equipo es hincha, sin duda. Y como un hombre que conoce de fútbol, el fútbol argentino está hoy sospechado por los malos arbitrajes, ¿no? Algunos creen que tiene que ver con el poder de la AFA, porque en definitiva es el presidente de la AFA más su mesa chica quien elige al director de los arbitrajes, en este caso Beligoy, y a partir de ahí la incidencia del poder. Si traspolamos esto a la justicia, digo, ¿le parece bien que los jueces sean elegidos por el poder político? A ver, hoy yo creo que sí. Nosotros todavía estamos en pasos intermedios donde llevar a elecciones populares de los jueces, la verdad que generaría un caos muy importante en nuestro sistema. Hay algunos países que ya tienen elección popular de los jueces. Yo creo que nosotros todavía no estamos para eso. De los fiscales en algunos lugares también. Y eso por ahí, en el futuro, me parece que es algo más cercano y que podría llegar a implementarse, porque hay una validación, sobre todo en los cargos dirigenciales, en el cargo de lo que puede ser el cargo superior de fiscal general, de fiscales regionales. A lo mejor en un próximo momento histórico hay que empezar a pensarlo como una situación viable. Yo creo que también esto es progresivo. Los cambios son progresivos y nosotros no podemos pasar de 0 a 100 en 10 segundos, entonces tenemos que llevarlo de forma progresiva. Me parece que esto es lo más importante. Confío que en algún momento lo vamos a lograr, pero no sé tanto de los jueces, pero sí me gustaría más, por lo menos de las cabezas dirigenciales de los fiscales. Con respecto
las discusiones por allí que se plantean en la sociedad o desde el ámbito político, judicial, periodístico, se le impone a la sociedad, son reduccionismos bastante peligrosos, porque en definitiva no se discute el fondo, sino se discuten en la punta del iceberg. En este caso hablábamos con Blando, que tiene que ver con la reforma constitucional, y se discute la reelección o no del gobernador. Digo, ¿no? Cuando la reforma constitucional implica un montón de cosas. Con la reforma judicial pasaba lo mismo en cuanto a los 75 años. Digo, que hace la cuestión, pero que lo más importante es que sean jueces probos, independientemente si tienen 75 o no. Seguro. ¿Cómo lo ven de adentro ustedes a esto? A ver, los topes en poderes que no son electos por el pueblo, me parece que son importantes, porque hoy se está generando controles en todas las áreas de los poderes del Estado. Entonces, cuando uno empieza a pensar de que se va a colocar una renovación de los senadores, de los diputados por un periodo, de los intendentes, ese tipo de limitaciones, igual el gobernador, si se sale la reelección con un periodo solo, todo este tipo de limitaciones, me parece que son muy importantes y que nosotros no podemos dejar que el Poder Judicial sea un poder donde uno pueda permanecer en el cargo eternamente. Obviamente que esto de permanecer eternamente tiene un límite que debería ser la posibilidad de jubilarse cuando uno fue un hombre probo cumpliendo el servicio, pero tampoco es que podemos permanecer en el cargo por tiempos ilimitados. Me parece que aquí tenemos que pensar en esto, sobre todo en los cargos más altos, que las renovaciones son importantes. Yo siempre marco que a lo mejor fue accidentalmente o a lo mejor fue por mi inquietud o por mi forma de ser, que siempre fui cambiando de cargo cada 7, 8 años porque estaba permanentemente buscando salir y no quedarme en el letargo del mismo cargo, porque me sentía como que ya había dado lo que podía aportar para ese lugar y salía a buscar otra cosa. Esto me parece que a lo mejor esta visión es una visión muy personal, pero me parece que es una visión que nosotros tenemos que trasladar para ámbitos como los nuestros. Hay una mirada que dicen que los jueces o el Poder Judicial es privilegiado, porque no paga impuestos a la ganancia, por ejemplo, o porque tienen muchos días de vacaciones, la feria judicial, más enero. ¿Le parece bien que no paguen impuestos a la ganancia? Se lo dice alguien que paga, por eso le digo. No, ganancias ya se está progresivamente, la ley ya fue llevando desde el 2017, así que progresivamente en poco tiempo más ya vamos a estar pagando todos ganancias por el sistema progresivo que ya está instalado por la ley. Después, el tema de vacaciones. Yo tengo 35 años ya en el Poder Judicial, a lo mejor desde el día 1 tuve la misma cantidad de vacaciones que tengo hoy, pero bueno, hoy creo que tengo a lo mejor proporcionalmente las mismas vacaciones o menos que alguno que tiene mi misma cantidad de años de trabajo, ¿no? Es cierto que los sistemas de administración pública tienen un diseño que por ahí sí se ha quedado en el tiempo, este horario estandarizado de 7 a 1, que es algo que, por ejemplo, en la Fiscalía nosotros tratamos de ir cambiándolo, porque más allá de que es algo natural, porque el fiscal trabaja 24 horas y necesita asistencia técnica de un empleado en las 24 horas, entonces fuimos generando la posibilidad de que alguno pueda trabajar de 7 a 1, porque es el horario donde la administración funciona a pleno, pero también hemos generado horarios de empleados en otros tiempos, en otros momentos del día, y me parece que también el Poder Judicial tiene que empezar a prestar algún tipo de servicio, no tanto en este horario estandarizado, o fuera de este horario estandarizado, también en otros horarios, y tenemos que empezar a pensar en eso. Estos son cambios que tenemos que empezar a instalarlo, no podemos permanecer ajeno a lo que pasa, sea en el horario normal, el funcionamiento de un comercio termina siendo 8 o 10 horas, bueno, nosotros trabajamos las 24 horas porque bueno, yo estoy con el teléfono 24 horas, voy más allá del lugar donde esté, y bueno, por ahí que tenemos que empezar a que el servicio se preste más tiempo. Doctor, ha sido muy gentil, ¿eh? Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Seguimos en Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo.
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos. En el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, yerbanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para hacer esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, Intendente. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos, Kili 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. ...24 de marzo... un día que viene bárbaro para recordar... fundamentalmente por el contexto que estamos viviendo, político, social. Se me había ocurrido esta imagen, cuando usted tiene que hacer una modificación en la cocina de su casa o en el baño, ¿qué hace? ¿Rompe toda la casa? ¿Tira abajo la casa? Porque, ojo, si va a hacer eso se queda sin casa. Por lo tanto se queda sin protección, sin techo. Y esto es lo que está pasando en la política argentina hoy. Fundamentalmente con los políticos. Aquellos a lo que le dicen la casta y aquellos que no se consideran casta, están tratando de no corregir lo que pasa en el baño, sino de romper toda la casa. Y es un peligro, es muy peligroso. Quienes no hemos tenido casa en aquel entonces, del 76 al 83, sabemos lo que es vivir sin casa, sabemos lo que es vivir sin derechos, sabemos lo que es no tener libertad. Y paradójicamente muchas veces se usa la palabra libertad como un discurso político y es peligroso cuando lo que se trata es de coartar esa libertad o se atenta contra esa libertad. Cortázar decía que las palabras cuando se usan mal o se usan de forma desmesurada se las vacía de contenido. Entonces, de tanto hablar de libertad muchas veces se pierde la noción de lo que significa la palabra libertad. Entonces, esta es desde acá, de este humilde lugar, desde este programa, instamos a los políticos de muchos años, a los políticos nuevos, a los que pretenden hacer política, a los que quieren vivir todavía de la política y a los que pretenden encontrar en la política una salida laboral, le pedimos que fundamentalmente respeten la casa de todos, que es la democracia, que es la Argentina. Chao, hasta el próximo lunes.